Jesús viene pronto. 10 señales bíblicas que ya están ocurriendo. Prepárate para una jornada transformadora inspirada en los ensinamientos de Rick Warren. Vamos juntos en esta aventura espiritual. ¿Te has preguntado alguna vez si estamos viviendo en los últimos tiempos? ¿Has sentido esa inquietud en tu corazón al ver las noticias, al observar cómo cambia el mundo a tu alrededor? ¿Has experimentado esa sensación extraña de que los acontecimientos mundiales no son simplemente casualidades, sino que siguen un patrón profético establecido desde la eternidad? No estás solo en esta sensación. Millones de creyentes alrededor del mundo están experimentando lo mismo, una certeza creciente de que algo grande, algo transformador, algo definitivo está por suceder. Hace más de 2000 años, en un momento que cambiaría para siempre la comprensión profética de la humanidad, Jesús se sentó con sus discípulos en el Monte de los Olivos y les reveló una de las profecías más importantes, más detalladas y más precisas de toda la Biblia. En Mateo 24, cuando sus seguidores más cercanos le preguntaron con corazones ansiosos, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Él no respondió con vaguedades teológicas o conceptos abstractos. Al contrario, nuestro Salvador nos dio un mapa profético extraordinariamente detallado, una guía precisa, práctica y verificable de las señales específicas que anunciarían su glorioso regreso. Hoy, querido hermano, querida hermana en Cristo, vamos a embarcarnos en un viaje extraordinario, emocionante y revelador a través de estas profecías bíblicas. No como espectadores pasivos de la historia, no como observadores distantes de los acontecimientos mundiales, sino como vigilantes despiertos, como centinelas espirituales que reconocen los tiempos proféticos en que vivimos. Porque cuando Rick Warren nos enseña con tanta sabiduría sobre el propósito de vida, una parte fundamental, esencial e ineludible de ese propósito divino es entender los tiempos proféticos y preparar nuestros corazones, nuestras mentes y nuestras vidas para el encuentro glorioso con nuestro Salvador. Imagina por un momento, si me permites esta analogía poderosa, que eres un centinela experimentado en las murallas de una ciudad antigua. Tu responsabilidad no es meramente observar el horizonte, sino discernir con precisión, alertar con urgencia y preparar con sabiduría. Eso es exactamente lo que haremos hoy. Analizaremos 10 señales bíblicas específicas, verificables y extraordinarias, que no solo están claramente descritas en las Sagradas Escrituras, sino que se están manifestando ante nuestros ojos con una claridad asombrosa, con una precisión que desafía cualquier explicación natural. Pero permíteme aclararte algo fundamental, algo crucial desde el mismo inicio de nuestro tiempo juntos. Esto no es para generar temor paralizante, sino esperanza vibrante. No es para crear ansiedad destructiva, sino para fortalecer nuestra fe inquebrantable. No es para sembrar desesperación, sino para cultivar preparación espiritual. Como Rick Warren nos recuerda constantemente con su sabiduría pastoral, Dios tiene un plan perfecto, meticulosamente diseñado, y nosotros somos parte integral de ese plan divino que se desarrolla en la historia humana. ¿Estás preparado para descubrir las evidencias proféticas que están transformando nuestro mundo? Déjame un sí en los comentarios si sientes ese llamado ardiendo en tu corazón. Antes de continuar con este viaje profético transformador, quiero que entiendas que este mensaje no será simplemente informativo, sino completamente transformacional. Cambiará tu perspectiva sobre los acontecimientos actuales. Verás las noticias internacionales con ojos espirituales, comprenderás los eventos mundiales desde una perspectiva eternamente significativa. Y lo más importante de todo, sentirás el urgente, apasionado e ineludible llamado a vivir con propósito divino en estos tiempos finales que estamos presenciando.
Señales en los cielos y en la tierra. La primera categoría de señales que nuestro Señor Jesucristo mencionó específicamente involucra fenómenos que trascienden completamente lo meramente humano. Son manifestaciones directas del poder divino que sacuden tanto los cielos como la tierra, recordándonos que hay fuerzas espirituales operando más allá de nuestra comprensión natural. Primera señal: terremotos en diversos lugares, y habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24:7. ¿Has notado cómo han aumentado los terremotos en intensidad devastadora y frecuencia alarmante en las últimas décadas? No es tu imaginación, no son percepciones distorsionadas por los medios de comunicación. Los datos científicos más rigurosos y objetivos confirman exactamente lo que las Escrituras predijeron hace 2 milenios. El Servicio Geológico de Estados Unidos, una de las instituciones científicas más respetadas del mundo, registra que los terremotos de magnitud 7.0 o superior han aumentado dramáticamente desde el año 2000, con una aceleración que desafía las explicaciones geológicas convencionales. Pero aquí está lo verdaderamente fascinante, lo proféticamente extraordinario. Jesús no solo predijo que habría terremotos, estos siempre han existido en la historia humana, sino que especificó con precisión divina en diversos lugares. Estamos siendo testigos de sismos devastadores en regiones geográficas que históricamente no experimentaban actividad sísmica significativa. Turquía con sus terremotos recientes que han conmovido al mundo, Siria con destrucción sin precedentes, Japón con el tsunami que cambió la historia moderna, Haití con devastación que partió corazones globalmente, Nepal con montañas que temblaron. La lista continúa creciendo con una frecuencia que sobrepasa cualquier patrón histórico conocido. Rick Warren nos enseña con profunda sabiduría que Dios usa las circunstancias, incluso las más difíciles, para despertar nuestros corazones hacia Él. Cada terremoto no es simplemente un fenómeno geológico explicable por el movimiento de placas tectónicas. Es una voz divina que clama con autoridad sobrenatural. Preparaos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Dios mismo hablando a través de la creación, recordándonos que Él tiene control absoluto sobre todas las fuerzas naturales. Un geólogo cristiano me compartió recientemente: Pastor, en mis 30 años de carrera científica, nunca había visto patrones sísmicos como los actuales. Es como si la Tierra misma estuviera anunciando algo extraordinario. Segunda señal: fenómenos celestiales extraordinarios, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Mateo 24:29. Los cielos están declarando algo absolutamente extraordinario, algo que va más allá de cualquier explicación astronómica convencional. En los últimos años hemos presenciado fenómenos celestiales que han dejado perplejos incluso a los científicos más experimentados, a los astrónomos más reconocidos de nuestro tiempo. Lunas de sangre apareciendo en fechas bíblicamente significativas, eclipses solares que cruzan naciones enteras con precisión matemática divina, auroras boreales apareciendo misteriosamente en latitudes donde jamás, en toda la historia registrada, se habían visto. Lo que más me impacta profundamente, lo que realmente confirma la precisión profética divina, es el cumplimiento extraordinario de las tetradas de lunas de sangre en fechas judías sagradas. Entre 2014 y 2015, 4 lunas de sangre aparecieron exactamente, matemáticamente, durante las festividades de Pascua y la fiesta de los tabernáculos. Esta sincronización no es coincidencia astronómica, es cronología divina manifestándose ante nuestros ojos.
La NASA, institución que no tiene agenda religiosa alguna, ha documentado oficialmente un aumento significativo y sin precedentes en la actividad solar, tormentas geomagnéticas que están afectando las comunicaciones mundiales de maneras nunca antes registradas, y meteoros que iluminan cielos enteros con frecuencia creciente. Cada uno de estos eventos celestiales nos recuerda vívidamente las palabras proféticas eternas. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Un astrónomo de renombre internacional me confesó: lo que estamos observando en los cielos actualmente no tiene precedentes en los registros históricos. Es como si el universo mismo estuviera enviando señales. Tercera señal: pestilencias y enfermedades globales. Y habrá hambres, pestilencias, Mateo 24:7. La reciente pandemia global nos recordó dramáticamente, dolorosamente, esta profecía bíblica específica. Pero la manifestación profética va mucho más allá de un solo virus, por devastador que haya sido. Estamos presenciando simultáneamente el resurgimiento alarmante de enfermedades que creíamos completamente erradicadas por la medicina moderna. La aparición misteriosa de nuevas cepas resistentes a todos los medicamentos conocidos y la propagación acelerada e incontrolable de epidemias debido a la globalización sin precedentes de nuestro mundo interconectado. Lo proféticamente significativo, lo que hace esta señal extraordinariamente relevante para nuestros tiempos, no es simplemente la existencia de enfermedades. Estas siempre han existido en la experiencia humana, sino su capacidad nueva, sin precedentes, de paralizar economías enteras instantáneamente, cerrar fronteras internacionales herméticamente y generar temor mundial simultáneo en tiempo real. Durante la pandemia, observé algo absolutamente extraordinario que confirmó mi fe proféticamente. Mientras el mundo entero se encerraba por miedo paralizante, los creyentes que verdaderamente entendían los tiempos proféticos experimentaron una paz sobrenatural, inexplicable, que sobrepasaba todo entendimiento humano. Como Rick Warren nos ha enseñado con tanta sabiduría, cuando conocemos el final de la historia, cuando entendemos que Dios tiene control absoluto, podemos vivir con confianza inquebrantable en medio de cualquier crisis mundial. Un médico cristiano que trabajó en primera línea me compartió: pastor, durante los momentos más oscuros de la pandemia, cuando la incertidumbre médica era total, mi fe profética me sostuvo. Sabía que esto era parte del plan de Dios para los últimos tiempos. ¿Has notado estos cambios dramáticos en los cielos y en la tierra? Comparte en los comentarios qué fenómenos extraordinarios has observado personalmente. Señales sociales y morales. La segunda categoría de señales que nuestro Señor Cristo profetizó con precisión divina toca el corazón mismo, el núcleo fundamental de la condición humana. Son transformaciones profundas, radicales e irreversibles en el tejido moral y social de la humanidad que revelan el estado espiritual decadente de los últimos tiempos. Cuarta señal: el amor de muchos se enfriará, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24:12. ¿Has sentido esa frialdad creciente, esa indiferencia escalofriante en las relaciones humanas fundamentales? No es tu percepción distorsionada, no es pesimismo injustificado. Es una realidad profética que se manifiesta ante nuestros ojos con una claridad que resulta simultáneamente triste y confirmadora. Vivimos paradójicamente en la era más conectada tecnológicamente de toda la historia humana, pero también en la época más desconectada emocionalmente, más fría relacionalmente, más indiferente humanamente. Las estadísticas sociales son absolutamente alarmantes y confirman esta profecía con precisión matemática. Los índices de divorcio alcanzan niveles históricos sin precedentes.
La violencia doméstica se incrementa año tras año de manera exponencial, y los suicidios entre jóvenes han aumentado dramáticamente, creando una crisis de salud mental global. Pero la señal más clara, más evidente de este enfriamiento profético del amor, es la creciente indiferencia sistemática hacia el sufrimiento ajeno. Recuerdo vívidamente un video que se volvió viral hace algunos años. Una anciana indefensa cayó en una calle transitada y decenas de personas pasaron a su lado grabando fríamente con sus teléfonos inteligentes en lugar de extender una mano compasiva para ayudarla. Esa imagen me partió el corazón porque vi en ella el cumplimiento literal, visual, de esta profecía devastadora. Rick Warren nos enseña con profunda convicción que el amor genuino, sacrificial, es la evidencia más clara, más convincente del cristianismo auténtico. Cuando el amor verdadero se enfría sistemáticamente en la sociedad, cuando la compasión se vuelve rara, es una señal inequívoca de que nos alejamos colectivamente de los principios divinos fundamentales. Pero aquí está la esperanza gloriosa que debemos proclamar. Los verdaderos discípulos de Cristo brillan más intensamente, más visiblemente en la oscuridad moral creciente. Una trabajadora social cristiana me confió: pastor, en mis 20 años de trabajo comunitario nunca había visto tanta frialdad emocional, pero cuando mostramos amor genuino, la gente reacciona como si hubiera visto un milagro. Quinta señal: como en los días de Noé, pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Que caracterizaba específicamente los días de Noé, que los hace proféticamente relevantes para nuestro tiempo. Génesis 6:5 nos proporciona una descripción precisa y escalofriante. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Hoy presenciamos una celebración cultural del mal que es asombrosamente similar, extraordinariamente paralela a los días antediluvianos. Lo que antes se consideraba moralmente reprensible, socialmente inaceptable, ahora se celebra públicamente con orgullo desafiante. Lo que anteriormente causaba vergüenza social, ahora es motivo de celebración mediática. Los valores morales fundamentales están completamente invertidos, exactamente como profetizó Isaías con precisión divina. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Pero hay un aspecto específico de los días de Noé que resulta particularmente relevante, especialmente aplicable a nuestra generación actual. La gente comía y bebía, se casaba y se daba en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. No es que estas actividades cotidianas fueran intrínsecamente malvadas, sino que la población estaba completamente absorta en los placeres temporales, totalmente enfocada en la gratificación inmediata, ignorando completamente las advertencias divinas urgentes. ¿No describe esto perfectamente nuestra sociedad contemporánea? Una generación completamente enfocada en la gratificación inmediata, el entretenimiento constante e insaciable, los placeres materiales sin límite, mientras ignora sistemáticamente las señales espirituales evidentes que están ocurriendo dramáticamente a su alrededor. Un sociólogo cristiano me explicó: la similitud entre nuestra época y los días de Noé no es solo moral, sino también psicológica. La misma ceguera espiritual, la misma negación de la realidad divina. Sexta señal: apostasía y falsos maestros. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24:5. Esta profecía devastadora tiene una doble manifestación alarmante en nuestros días contemporáneos. Por un lado, vemos el surgimiento literal de falsos cristos y líderes mesiánicos que atraen seguidores masivos con promesas engañosas.
Por otro lado, más peligrosamente, más destructivamente, observamos la proliferación exponencial de falsas enseñanzas dentro del mismo cristianismo institucional. El apóstol Pablo advirtió proféticamente en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo profetizado ha llegado con fuerza devastadora. Vemos iglesias enteras que han abandonado deliberadamente las verdades fundamentales de la fe cristiana para abrazar filosofías humanistas seculares. Predicadores influyentes que prometen prosperidad material inmediata en lugar de transformación espiritual genuina. Movimientos religiosos que mezclan peligrosamente cristianismo con misticismo oriental, creando híbridos teológicos que satisfacen los oídos carnales, pero vacían las almas eternamente. Como discípulo comprometido de los principios bíblicos de Rick Warren, he aprendido que la palabra de Dios debe ser nuestro único fundamento doctrinal, nuestro único estándar de verdad. Cuando las iglesias comienzan a acomodar convenientemente su mensaje a las demandas culturales cambiantes, en lugar de proclamar valientemente la verdad transformadora del Evangelio, estamos viendo el cumplimiento directo, literal, de esta profecía apostática. Un pastor veterano con 40 años de ministerio me confió: nunca había visto tanta confusión doctrinal dentro del cristianismo. Es como si muchos hubieran olvidado que nuestro trabajo no es hacer que el mundo se sienta cómodo con sus pecados. ¿Reconoces estas características alarmantes en nuestra sociedad actual? Déjame saber en los comentarios qué similitudes específicas has observado. Señales políticas y económicas. La tercera categoría de señales proféticas se manifiesta dramáticamente en los sistemas de poder mundial y las estructuras económicas que se están alineando exactamente, matemáticamente, como las Escrituras predijeron para los últimos tiempos. Séptima señal: hacia un gobierno mundial, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Por primera vez en toda la historia humana registrada, estamos presenciando el establecimiento sistemático de instituciones supranacionales que trascienden completamente las fronteras nacionales tradicionales, con autoridad real, práctica y ejecutiva sobre naciones soberanas. Organizaciones como las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial de la Salud, están asumiendo progresivamente poderes gubernamentales que anteriormente solo tenían los gobiernos nacionales democráticamente elegidos. Durante la reciente pandemia global, observamos algo absolutamente sin precedentes en la historia política. Decisiones tomadas por organizaciones internacionales no elegidas que fueron implementadas simultáneamente por docenas de países soberanos, afectando directamente los derechos fundamentales constitucionales de miles de millones de personas. Esto nos proporciona una ventana profética clara de cómo podría funcionar perfectamente el sistema gubernamental mundial descrito detalladamente en Apocalipsis. Lo más proféticamente significativo no es simplemente la existencia de estas instituciones globales, sino la creciente aceptación pública masiva de la idea de que los problemas globales requieren inevitablemente soluciones globales y, por tanto, autoridades globales centralizadas. El cambio climático, las pandemias futuras, la inestabilidad económica internacional e incluso la desinformación se presentan sistemáticamente como problemas que solo pueden resolverse eficientemente mediante coordinación mundial centralizada. Un analista político cristiano me explicó: lo más impactante no es la velocidad con que se están estableciendo estas estructuras globales, sino la facilidad con que las poblaciones las aceptan sin cuestionar.
Octava señal, crisis económica y control financiero. E hizo que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca. Apocalipsis 13, 16, 17. La transformación radical del sistema financiero mundial hacia el control digital total está ocurriendo a una velocidad que supera todas las predicciones económicas. El efectivo físico está desapareciendo sistemáticamente. Las criptomonedas centralizadas, controladas por gobiernos, están emergiendo globalmente, y sistemas de crédito social que determinan el acceso económico están siendo implementados en múltiples naciones. Durante los confinamientos pandémicos, millones de personas experimentaron por primera vez en la historia lo que significa ser excluidas completamente del sistema económico por razones de cumplimiento con regulaciones gubernamentales. Negocios cerrados por decreto, cuentas bancarias congeladas automáticamente, restricciones de viaje basadas en documentos digitales verificables. China ya ha implementado completamente un sistema de crédito social que determina algorítmicamente quién puede comprar boletos de avión, inscribir a sus hijos en ciertas escuelas o acceder a servicios financieros básicos basado exclusivamente en su puntuación de ciudadanía calculada por inteligencia artificial. Otros países están estudiando activamente modelos similares para implementación futura. Las monedas digitales de bancos centrales, CBDCs, están siendo desarrolladas urgentemente por más de 80 países simultáneamente. A diferencia del efectivo tradicional, estas monedas digitales permiten el rastreo completo de cada transacción individual, la programación de gastos específicos e incluso la expiración automática si no se usan dentro de períodos determinados. Lo proféticamente significativo no es la tecnología en sí misma, sino su potencial completamente desarrollado para el control total sobre la capacidad de comprar y vender de cada individuo en la Tierra. Por primera vez en la historia humana, tenemos la infraestructura tecnológica necesaria y completamente funcional para implementar exactamente el sistema descrito en Apocalipsis 13. Un economista cristiano me advirtió: lo que estamos viendo no es solo evolución tecnológica, es la convergencia de crisis múltiples que están acelerando la aceptación de sistemas de control que en circunstancias normales serían rechazados por las poblaciones. ¿Has notado estos cambios dramáticos en los sistemas de pago en tu país? Compártenos tu experiencia específica en los comentarios. Señales espirituales en la Iglesia. La cuarta categoría de señales proféticas ocurre paradójicamente dentro del mismo cuerpo de Cristo, manifestándose simultáneamente tanto en apostasía devastadora como en avivamiento glorioso, exactamente como las Escrituras predijeron para los últimos tiempos. Novena señal: el Evangelio predicado en todo el mundo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Esta es una de las señales más extraordinarias, más esperanzadoras y más verificables de nuestro tiempo profético. Por primera vez en toda la historia humana registrada, tenemos la capacidad tecnológica avanzada y los recursos misioneros necesarios para llevar el Evangelio Salvador literalmente a cada rincón habitado del planeta. Las estadísticas misioneras actuales son absolutamente asombrosas y confirman el cumplimiento acelerado de esta profecía. El Evangelio está siendo predicado activamente en más de 7,000 idiomas diferentes, alcanzando pueblos indígenas que han estado completamente aislados durante milenios. La tecnología satelital avanzada, Internet de alta velocidad y las redes sociales globales
han creado oportunidades evangelísticas que superan exponencialmente todo lo que generaciones anteriores de misioneros pudieron imaginar. Durante la pandemia, cuando las iglesias físicas cerraron mundialmente, algo absolutamente extraordinario sucedió que confirmó esta profecía. Las transmisiones online llevaron instantáneamente el Evangelio a países donde el cristianismo está oficialmente prohibido. Millones de personas en naciones cerradas al Evangelio pudieron escuchar el mensaje de salvación directamente desde la seguridad de sus hogares. Rick Warren ha sido pionero visionario en entender que la Gran Comisión requiere estrategias globales innovadoras para tiempos globales sin precedentes. Su enfoque revolucionario en iglesias que se reproducen exponencialmente y líderes que multiplican discípulos está siendo implementado exitosamente en cada continente del mundo. Organizaciones especializadas como Joshua Project reportan oficialmente que menos del 3% de los grupos étnicos del mundo permanecen completamente sin acceso al Evangelio. Estamos más cerca que nunca del cumplimiento literal completo de Mateo 24:14. Un misionero veterano me compartió: en mis 30 años de trabajo misionero, nunca había visto oportunidades evangelísticas como las actuales. Es como si Dios hubiera abierto puertas que ningún hombre puede cerrar. 10ª señal. Avivamiento en los últimos días y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos 2:17. Mientras observamos apostasía creciente en algunas áreas del cristianismo institucional, simultáneamente estamos presenciando uno de los avivamientos más extraordinarios, más auténticos de toda la historia cristiana. Millones de personas están experimentando encuentros genuinos con Jesucristo en formas que desafían toda explicación humana, toda metodología evangelística convencional. En África subsahariana, Asia Oriental y América Latina, están ocurriendo conversiones masivas que recuerdan vívidamente los grandes avivamientos bíblicos históricos. Iglesias que plantan cientos de congregaciones hijas anualmente, movimientos de oración que involucran millones de creyentes intercesores y manifestaciones del poder sobrenatural de Dios que atraen multitudes hambrientas al Evangelio. Este avivamiento contemporáneo tiene características únicas, proféticamente significativas. Está siendo liderado principalmente por jóvenes apasionados. Está ocurriendo en múltiples continentes simultáneamente sin coordinación humana y está acompañado por una urgencia profética que reconoce instintivamente la proximidad del regreso de Cristo. En China, a pesar de la persecución gubernamental intensificada, se estima conservadoramente que hay más de 100 millones de cristianos genuinos. En Irán, el movimiento cristiano subterráneo está creciendo más rápido que la población general, desafiando toda lógica misionera tradicional. Lo más extraordinario es cómo este avivamiento está ocurriendo precisamente cuando las condiciones mundiales parecen más oscuras, más desafiantes. Es como si Dios estuviera levantando estratégicamente un ejército espiritual preparado justo antes de la culminación gloriosa de la historia humana. ¿Has experimentado este avivamiento personalmente en tu congregación o comunidad? Comparte tu testimonio específico en los comentarios. Reflexión sobre el tiempo profético. Mientras analizamos cuidadosamente estas 10 señales bíblicas poderosas que se están cumpliendo simultáneamente ante nuestros ojos, es absolutamente crucial que entendamos no solo lo que está sucediendo proféticamente, sino por qué está sucediendo específicamente ahora y qué significa esto para nuestras vidas personales. Nuestro propósito divino. Rick Warren nos enseña con profunda sabiduría pastoral que Dios siempre tiene un propósito específico, intencional, en todo lo que permite en la historia humana.
Estas señales proféticas no son accidentes cósmicos aleatorios ni coincidencias históricas fortuitas. Son parte del plan maestro divino que se está desarrollando exactamente, matemáticamente, como fue profetizado hace miles de años por siervos inspirados. Cuando Jesús compartió estas profecías detalladas con sus discípulos en el Monte de los Olivos, no lo hizo para crear ansiedad paralizante o temor destructivo, sino para generar esperanza inquebrantable y preparación espiritual. Él sabía con omnisciencia divina que las generaciones que presenciarían estas señales necesitarían ánimo sobrenatural y dirección clara para navegar tiempos sin precedentes en toda la historia humana. Considera la precisión absolutamente asombrosa de estas profecías bíblicas, escritas entre 2000 y 3500 años atrás. Describen con exactitud matemática eventos que solo han sido tecnológicamente posibles en nuestros días contemporáneos. La capacidad de predicar el Evangelio simultáneamente a todas las naciones requirió el desarrollo de tecnologías que no existían hasta hace pocas décadas. El sistema de control económico global, descrito detalladamente en Apocalipsis, necesitó la infraestructura digital que solo recientemente se ha establecido completamente. Esto nos lleva a una conclusión ineludible, una realidad que debemos abrazar. Estamos viviendo en la generación privilegiada que verá el cumplimiento de las profecías más importantes de toda la Biblia. No es especulación teológica, es observación bíblica de evidencias proféticas que se manifiestan simultáneamente por primera vez en la historia registrada. La respuesta bíblica a los tiempos proféticos no es el pánico, sino la purificación. No es el aislamiento, sino la intensificación de nuestro propósito. No es la desesperación, sino la dedicación renovada a cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Cada señal debe motivarnos a 3 respuestas específicas: urgencia evangelística. Si realmente creemos que Jesús viene pronto, nuestra pasión por compartir el Evangelio debe intensificarse dramáticamente. Cada conversación se convierte en una oportunidad para impactar una vida eterna. Santidad personal. 1 Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Los tiempos proféticos demandan una revisión completa de nuestras prioridades, valores y comportamientos. Vigilancia espiritual. Jesús nos mandó a velar, Marcos 13:37. Esto significa mantenernos espiritualmente despiertos, discernir los eventos desde una perspectiva bíblica y preparar nuestros corazones para su encuentro. ¿Cuál de estas 3 respuestas resuena más profundamente en tu corazón? Compártelo honestamente en los comentarios. Amado hermano, querida hermana en Cristo, hemos llegado al final de esta jornada profética extraordinaria, pero en realidad estamos al comienzo de la aventura más importante que cualquier generación haya enfrentado jamás. Hemos examinado 10 señales bíblicas poderosas que confirman una verdad gloriosa e ineludible: Jesucristo viene pronto. Mientras has estado escuchando este mensaje, el Espíritu Santo ha estado trabajando sobrenaturalmente en tu interior. Ha estado confirmando verdades eternas, despertando urgencias divinas y encendiendo propósitos que tal vez habían estado dormidos en tu corazón por demasiado tiempo. Esta no es información para satisfacer curiosidad profética. Esto es revelación divina para transformación personal completa. Dios te ha permitido escuchar este mensaje en este momento específico de la historia porque tiene un propósito especial, único e irreemplazable para tu vida en estos tiempos finales extraordinarios. Rick Warren nos enseña con convicción profunda que cada uno de nosotros fue creado específicamente para un momento como este. No es coincidencia que vivas en esta generación privilegiada.
No es casualidad que tengas acceso a esta información profética crucial. Dios te ha posicionado estratégicamente en la historia para ser parte integral de la generación que preparará el camino glorioso para la segunda venida de Cristo. ¿Sientes ese llamado ardiendo intensamente en tu corazón? Escribe "Aquí estoy, Señor" en los comentarios si estás listo para responder completamente. Déjame dejarte con 3 compromisos específicos que transformarán radicalmente tu vida y tu propósito eterno. Compromiso 1. Vive cada día como si fuera el último antes del regreso glorioso de Cristo, no con ansiedad paralizante, sino con intensidad propositiva, no con temor destructivo, sino con pasión evangelística. Cada conversación, cada decisión, cada momento debe ser filtrado a través de la lente de la eternidad. Pregúntate constantemente: si Jesús viniera hoy, ¿estaría orgulloso de cómo utilicé este día? Compromiso 2. Conviértete en un evangelista apasionado de los últimos tiempos. Tú que has entendido estas señales proféticas, tienes una responsabilidad sagrada, ineludible. Eres un vigía en las murallas de la historia. Debes alertar urgentemente, preparar cuidadosamente y equipar eficientemente a otros creyentes. Comparte este mensaje transformador, enseña estas verdades proféticas y usa cada plataforma que Dios te ha dado para despertar a la iglesia dormida. Compromiso 3. Prepara tu corazón completamente para el encuentro glorioso con tu Salvador. Este es el compromiso más personal y más importante de todos. De Juan 2:28 dice: "Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no seamos avergonzados por Él en su venida". ¿Estás verdaderamente listo para encontrarte cara a cara con Jesús? ¿Hay áreas de tu vida que necesitan rendirse completamente a Él? Si hay pecados sin confesar, relaciones sin restaurar o propósitos sin cumplir, este es el momento divino. No esperes más tiempo, precioso. La arena del tiempo está cayendo inexorablemente, y cada grano que cae es una oportunidad que no regresará jamás. Quiero orar contigo ahora mismo con todo mi corazón. Padre Celestial, gracias por permitirnos vivir en estos tiempos extraordinarios y privilegiados. Gracias por las señales proféticas que confirman tu fidelidad absoluta y tu control soberano sobre toda la historia humana. Te pedimos humildemente que uses este mensaje para despertar corazones adormecidos, encender pasiones evangelísticas y preparar completamente a tu pueblo para la venida gloriosa de tu Hijo amado. Que cada persona que ha escuchado estas palabras sienta el urgente llamado a vivir con propósito eterno. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Amén. Si esta oración tocó profundamente tu corazón, escribe amén en los comentarios y comparte este video urgentemente con alguien que necesita desesperadamente escuchar este mensaje transformador. Si este mensaje ha impactado tu vida, si has sentido el llamado inequívoco del Espíritu Santo, no guardes esta revelación preciosa solo para ti. Vivimos en tiempos donde el egoísmo espiritual no es una opción viable. Debemos compartir generosamente, enseñar apasionadamente y preparar urgentemente a otros. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho, porque estaremos profundizando en estos temas proféticos que son absolutamente cruciales para nuestros tiempos. Activa las notificaciones para que no te pierdas ningún mensaje que Dios tenga específicamente para tu vida. Comparte este video en todas tus redes sociales. Envíaselo urgentemente a tu familia, a tus amigos, a tu congregación. Que sea una herramienta poderosa en las manos de Dios para despertar a una generación que ha sido llamada específicamente para estos tiempos finales. Y recuerda siempre las palabras gloriosas de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis
22:12. Maranata, ven, Señor Jesús, que la gracia abundante de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito del Padre y la comunión poderosa del Espíritu Santo sean contigo hasta que nos encontremos en su presencia gloriosa. Hasta la próxima aventura profética y que Dios te bendiga abundantemente.